Bueno, el tema que nos tocaba trabajar hoy en pedagogía era el tema de la descentralización educativa. El formato que yo tomé para trabajar el segundo cuatrimestre tiene que ver con ir constatando algunos de los elementos que tienen que ver con la promesa pedagógica que realiza la pedagogía clásica, que tiene que ver con la producción de conocimientos, saberes científicos acerca del acto educativo o del acto de enseñanza. Entonces, por un lado, a nivel teórico, la pedagogía va a construir modelos teóricos que hablen acerca de la mejor estructura o dispositivos para realizar este acto de educación, y la didáctica va a trabajar sobre aspectos más técnicos, más relacionados con el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, la disciplina enseñar. Pero, ambas disciplinas van a construir todos estos saberes con la promesa de que a través de estos conocimientos las personas van a lograr educarse cumpliendo el mandato o el ideal pansófico, ¿no?, de todo a todos. El tema es que nos vamos a encontrar con determinados obstáculos. Ya la otra vez estuvimos viendo que en relación a la calidad, esta promesa aparentemente no se llega a cumplir para todos y que tiene como una cierta tendencia a cumplirse justamente con los estratos más favorecidos y a no cumplirse o a reproducirse la situación de desventaja o desfavorabilidad. Y entonces de alguna forma reproduce esto que supuestamente, ¿no?, Comenio intentaba curar, por decir así, o sanar o sanear a través de la educación, que era, aquellos que eran pobres o que eran personas que no tenían acceso a la educación a través del dispositivo que él crea, deberían acceder. Lo que estuvimos discutiendo la semana pasada acerca de la educación, por sus distintas variables intervinientes, vemos que en realidad se reproduce la desigualdad social. Los más favorecidos logran una mejor calidad. Estuvimos analizando, qué consideramos calidad, y vemos que esos elementos que nosotros consideramos calidad llegan en desventaja con los sectores más desfavorecidos. Entonces, en ese sentido, no se cumpliría con esta promesa. Ahora bien, una de los dispositivos que crea la pedagogía y también la política educativa para sanear estas dificultades es la descentralización educativa. Las hipótesis, una de las hipótesis es que el capital cultural es diferente en distintos sectores, y entonces lo que hace falta es un ojo cercano que detecte, que trabaje específicamente o que trabaje más singularmente con estos sectores. Entonces, la descentralización educativa sería una forma que se apoyaría en la eficacia. Es decir, es más eficaz un modelo pedagógico diseñado por alguien cercano a la situación de desfavorabilidad que alguien que está alejado, que está en un sector que desconoce las variables intervinientes. Entonces habría una hipótesis ahí de eficacia. Entonces la descentralización educativa apuntaría a eso. ¿Qué es la descentralización? Nosotros hemos tenido en general el poder concentrado en determinados sectores, ¿no? Hemos tenido una mirada centralizada de la educación, donde todo partía de un cerebro central, que es el que diseña los contenidos a enseñar, que decide el perfil docente, que
distribuye los insumos, las sillas, las mesas, las escuelas, el arreglo, es decir, una gran concentración de poder que es la que va decidiendo en función de las necesidades o de la información que va recabando, también de manera centralizada, va a ir distribuyendo, solucionando de manera centralizada. También de manera centralizada es la decisión acerca de qué es lo que se debe aprender. Entonces, tanto la centralización como la descentralización tiene sus aspectos positivos y negativos que los tienen ahí enumerados en el texto. La centralización ha sido, bueno, el modelo argentino más preponderante, salvo los últimos años, o lo más cercano que existió desde hace bastante tiempo, es el modelo federal. El modelo federal implica que está centralizado, pero a nivel provincial. Entonces, cada provincia elige y decide su propio diseño curricular, su propia ley provincial de educación, pero bueno, esta descentralización fue avanzando un poco más y ha delegado en las escuelas, esto ya lo habíamos visto con el texto de Narodowski, ¿no? La última fase es la fase en la cual se delega en las escuelas el terminar de diseñar los procesos de enseñanza, es decir, incluso los contenidos, es decir, el proyecto curricular institucional es un proyecto que toma el diseño curricular provincial, pero tiene la libertad de modificarlo en cuanto a darle más intensidad en un año que en otro, o distribuirlo de otra manera que la que plantea el diseño curricular. Todo esto obviamente fundamentado, pero la escuela tendría la libertad de poder hacer estas modificaciones. Esto habla de una descentralización del poder, con esta idea de eficacia, por ejemplo. Entonces, claro, esto se maneja a nivel central, el nivel central controla todo lo que se da, cuánto se da, qué se da, y tiene bajo su puño todo lo que se hace. Esto se ve en su aspecto negativo. Si el aspecto positivo es que tiene todo bajo su bota de dominio, y la desventaja sería la falta de eficacia, por ejemplo, ¿no? Al responderse de manera generalizada con las formas de enseñanza, quizás haya sectores que no les resulta significativo, que no tiene que ver con su vida, que sus modos culturales son diferentes, y entonces esto pierde eficacia para la gran diversidad cultural o incluso individual que pueda haber. Entonces, un modelo más localizado, más situado, permitiría mayor eficacia. Otra ventaja del modelo de descentralización tiene que ver con que se va distribuyendo. Al distribuirse el poder, también se desactivan un poco los conflictos, porque antes, bueno, si se concentra el poder en determinado lugar, ahí es donde hay que ir a plantear los conflictos. Entonces, estos conflictos se desactivan al irse distribuyendo las responsabilidades en muchos sectores. Entonces, uno no sabe si tiene que ir a reclamar las sillas al Consejo Escolar, a la Secretaría de Inspección, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Educación. Es decir, se va distribuyendo las responsabilidades, y entonces es una forma que hay para desactivar los conflictos. Claro, esto implica ceder autoridad, ¿no? en otros responsables. Otra ventaja que hay es la ventaja, lo que pasa que implica, bueno, también ceder respecto de la cultura, ¿no? Es decir, nosotros teníamos en épocas de Sarmiento
una idea de cultura y de modelo cultural centralizado. Es decir, había un ideal acerca de cómo debía ser la identidad nacional, y en función de esta identidad todos se debían acoplar a ella. Nosotros en el video de Una escuela no tan común, para el que la pudo ver, hablaban acerca de la prohibición, por ejemplo, de usar la lengua materna que no fuera la lengua española. Entonces, inmigrantes que hablaban otros idiomas se veían obligados a aprender la lengua nacional, porque la lengua obligatoria era el español. Los pueblos originarios les pasó lo mismo, debieron dejar su lengua y parte de su cultura por la pérdida de su lengua, que es la que nombra las creencias, los nombres de las comidas, de las vivencias, es decir, de las creencias. Entonces, parte de su cultura se pierde en abandono de la lengua nativa. Entonces, esto implicaba un modelo idealizado al que había que llegar, y todos se dirigían hacia ese modelo centralizado. Esto genera ciertos conflictos, genera fracasos, genera pérdida de identidad cultural, y entonces la descentralización lo que haría sería resolver esos conflictos, ya que habría, por ejemplo, en nuestro país hay unos contenidos básicos comunes o unos núcleos de aprendizaje prioritarios que son comunes a todas las provincias. Todas deberían darlo, pero no se dice en qué momento y de qué manera, porque lo que se pretende es que cada provincia y luego cada localidad y luego cada institución pueda procesar esos contenidos y adecuarlo a la identidad cultural de la zona, a la identidad cultural de su matrícula, y con esto atender a lo que se denomina la diversidad. Sobre el tema de la diversidad, la semana que viene vamos a hacer una actividad con un texto, ¿no? Con unos mapas conceptuales que va a hablar justamente de el par, ¿no? De oposición, imposición y libertad, cultura hegemónica, cultura diversa o cultura local. Entonces, la descentralización lo que haría sería justamente permitir o ser más eficaz en cuanto a la atención a la diversidad. Después, bueno, hay distintos modelos acerca de cómo realizar la descentralización. Hay modelos que son, bueno, en nuestro caso es federal, porque cada provincia tiene su diseño curricular y su ley provincial de educación, y también otro modelo podría ser la regionalización. Entonces, determinada región sería la que, es decir, la planificación nacional tendría una distribución a través de una diferenciación de acuerdo a las necesidades o las características de cada región. También podría ser un nivel, esto podría ser provincial o podría ser de zonas más extensas. Otro modelo puede ser la municipalización. Entonces, cada municipalidad, nosotros tenemos un modelo municipalizado en cuanto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, es decir, todos los insumos materiales o económicos llegan a la municipalidad, y la municipalidad es la que se encarga, porque es la que está más cercana a las situaciones de sus escuelas, de la escuela de la zona, es la que distribuye
supuestamente con equidad y por ahí fortaleciendo a aquellas que tienen más necesidad estos insumos o estos recursos económicos. Entonces, en nuestro país la municipalización rige en cuanto a lo que es infraestructura y insumos de los que se refiere, bueno, incluso las computadoras. Bueno, las computadoras venían de Nación, pero siempre hay una entidad que es la que hace la distribución y va gestionando, bueno, qué es lo que instituciones son las que más necesitan. Acá no figura en el texto, pero podría ser también un modelo que sea de carácter institucional. Hay en Inglaterra ha funcionado un modelo en el cual cada institución tiene su propio diseño curricular particular y se hace como una especie de oferta educativa de acuerdo a las características y a la oferta. Sería algo así como las escuelas privadas, ¿no? Las escuelas privadas, una ofrecen inglés, la otra ofrecen italianos de primer grado, otras ofrecen computación, otras ofrecen un poco de todo, otras tienen teatro, así como ¿no? Armando su propio diseño curricular, que es el que ofrecen para los ciudadanos. Entonces, también de alguna forma existe. Lo que pasa es que nosotros tenemos un diseño curricular institucional, pero la base principal es el modelo provincial. Es decir, nosotros tenemos un diseño curricular que rige para toda la provincia y es prescriptivo, es decir, uno puede no hacerlo. Lo que sí puede elegir es cómo se distribuye, cómo se trabaja, la profundidad en la que se trabaja quizás en primer año y en segundo y en tercero, y esto se puede se puede negociar o se puede acordar en la propia institución. Entonces, lo que sucede en una institución no va a ser igual a lo que sucede en otra. Lo que se instala acá es esta idea de, en vez de igualdad como era antes, se habla de la idea de equidad. ¿Sí? Equidad quiere decir que las propuestas y las actividades son de valor o de calidad equivalente, no igual. Entonces, quizás algún chico se alfabetice con cuentos de su localidad y luego puede acceder a otros cuentos de otras localidades para ampliar su universo cultural, y otro sector lo haga de otra forma. Entonces, estos serían como los modelos o las estrategias con las cuales se hace la distribución. Nuestro país tiene una distribución para algunas cosas de carácter nacional. Hay ciertos programas que son de carácter nacional. Por ejemplo, el de las computadoras era de carácter nacional. Hay otros que son de carácter provincial y son programas propios de la provincia. Y entonces, de acuerdo a eso, se va gestionando la distribución. Pero la descentralización educativa lo que intenta es solucionar justamente estos problemas que hablábamos la otra vez acerca de la calidad. La respuesta que se da como estrategia es, en vez de ofrecer un modelo centralizado que está alejado de las cualidades de la matrícula o de lo que sucede en la localidad, esto se delega en sectores o ámbitos más cercanos, a través de la gestión más local. Lo que aparece como contraparte, como ustedes sabrán, quizás esto lo habrán visto en didáctica, todo proceso de educación formal y general requiere o conlleva en algún momento algún tipo de evaluación de sistema de enseñanza. Acá hay programas que se hacen cada 3 años. Bueno, hay varios programas de evaluación educativa, algunos son nacionales o mundiales, y bueno, todos saben, las pruebas PISA no son solo de Argentina. Bueno, el tema es que con un modelo centralizado, la evaluación del proceso de enseñanza se podía hacer de manera centralizada a través de determinados datos estadísticos que se le pedía a cada institución,
como lo que cada institución hacía era igual a lo que hacía la otra, se podía pedir, por ejemplo, tantos desaprobados en lengua, tantos en matemática, tantos en esto, tanto en aquello, y con toda esa información, una vez centralizada, se podía saber, bueno, cuál era el nivel de avance de todos los alumnos de la provincia en matemática, viendo la cantidad de aprobados, desaprobados que había en todas las escuelas. Pero al no haber, digamos, al abrirse esto a un abanico diverso por la descentralización, ya no podemos comparar, no podemos decir, bueno, que haya tantos desaprobados en matemática, quizás no tenga que ver en ese universo, supongamos que fuera, no sé, el 50%, quizás ese 50%, parte de eso, no es que no avanzó, sino que avanzó en otro sentido, y la evaluación, como era igual para todos, lo que midió fue una igualdad que en realidad no existe. Es decir, supongamos que determinado sector o municipalidad o lo que sea haya decidido cambiar el orden de los contenidos de matemáticas. Si los contenidos de matemáticas que se evalúan son los que en ese sector se decidió dar al año siguiente, bueno, se va a dar negativo. Entonces, la evaluación ya no se puede hacer centralizada y de manera estadística en cuanto a los datos, es decir, tantos aprobados, tantos desaprobados. Entonces se empieza a hacer una evaluación que es de carácter externo. Entonces se han empezado a hacer estos programas de evaluación, ¿no? Se hacen cada 3 años y lo que hacen es seguir siempre el mismo curso. Entonces siempre evalúan al mismo curso y se puede ir viendo el nivel de avance. Entonces supongamos que este año cae para todos los primeros. Al año siguiente van a caer para todos los terceros, al año siguiente no, a los 3 años para todos los terceros, a los 2 años después a los quintos y así. Es decir, lo que se hace es ir haciendo un seguimiento para ir viendo el nivel de avance que van teniendo siempre los mismos chicos. Entonces, esta es una estrategia, sí, lo que se hace es una evaluación externa. Por lo general se contrata gente que es la que hace esa evaluación. Va a las escuelas y evalúa a través de un modelo de evaluación y con estos datos que son más de carácter cualitativo, es como una evaluación, no son datos estadísticos en cuanto a cuántos aprueban y cuántos desaprueban, sino que los chicos tienen que resolver una evaluación y en función de las características de las respuestas se puede ir viendo cómo esos chicos van resolviendo a medida que van avanzando. Entonces es una manera que se tuvo que crear, una forma de evaluación en cuanto al sistema educativo que se tuvo que crear para adecuarse a la modalidad descentralizada o de diversidad de propuestas para tratar de que sea lo más equitativa posible. Entonces, bueno, no solo se descentraliza entonces el poder, la distribución de contenidos, las responsabilidades, sino que también hay que descentralizar de alguna manera las formas de evaluación. Bueno, esa es la estrategia. Después hay otros obstáculos o dificultades que aparecen que vamos a ver cómo se subsanan.